Cada 7 años había que dejar de reposar la tierra un año. Un año. Ok. Y también había un jubileo que era cada 50 años, que era el gran jubileo. Allí era que se le perdonaban las deudas. Se perdonaba la deuda, se libertaban los esclavos, se dejaba descansar la tierra. Si hiciéramos eso, la cosa fuera muy diferente. Pero el sistema de consumo nos ha roto con todas esas buenas prácticas. ¿Cuál es tu pregunta? Que anteriormente usted había hablado de esto, de que usted había dicho una palabra que tenía que ver como con la siembra, que había que dejar descansar la siembra. La palabra fue barbecho. Barbecho, ok. Barbecho. Para saber cuál era la palabra. Sí, es un término que utiliza el profeta, que tiene un sentido espiritual y donde cuando nosotros nos apartamos para la oración, para la meditación, para desconectarnos de la rutina, podemos utilizar ese término. Estoy haciendo un barbecho o estoy en medio de un barbecho. Esa es la palabra. Gracias. Chévere. Para ser más preciso, en Osea 10:12 habla de ello y también Jeremías 4:3. Tú estabas más interesado en acordarte de la palabra que otra cosa. Sí, sí. Fue que estaba leyendo el pasaje y me vino, pues se había ya hablado de esa palabra, pero no recordaba cuál era la palabra. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué más? ¿Cuál es el nombre más importante en el libro que aparece en el libro de Apocalipsis? El nombre más importante que aparece en el libro de Apocalipsis. Te voy a hacer una pregunta abierta. Nadie se aventura a decir cuál es el nombre más importante que aparece en el libro de Apocalipsis. No sé si es el nombre, pero que dice como que el que fue digno de abrir los sellos fue como el Cordero, ¿verdad? Algo así. Bueno, el nombre más importante es Jesús. Jesús, sí, pero me dice que el Cordero, ¿verdad? El nombre propio más importante que aparece en el libro de Apocalipsis es Jesús. Va por ahí la cosa. Okay. El nombre propio más importante en el libro de Apocalipsis es Jesús. Y la palabra más importante, ¿cuál sería? Ven. Esa es buena. Pero esa no es la más importante. Esa es buena. Lo que pasa es que en una ocasión... ¿Revelación sería? ¿Cuál? Revelación. Uy, estuvo cerca.
Sonó, el final suena igual. En una ocasión dije que, en una ocasión sí dije, Yomara y demás, que el resumen de un estudio del libro de Apocalipsis se puede resumir en que el Señor vuelve y hay que estar preparados. Se resume en eso. Ahí entraría el ven. Ahí entraría el ven. Pero cuando analizamos la palabra más importante en el libro de Apocalipsis, no el nombre es Jesús, pero la palabra más importante es adoración. Adoración. Porque al final de cuentas, el hilo de la trama en el libro de Revelación de Apocalipsis es a quién adoras, a quién vas a adorar, a quién tú adoras. Porque todo el mundo adora algo o a alguien. Y entonces, lo que va a estar de por medio en la definición de los tiempos es a quién el hombre, la mujer, adora. Y va a estar la imagen, y según la imagen que usted lleva o la imagen que usted adore, ahí va a determinar también su destino eterno. Ok, la hermana Silvia dice, porque ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Amén. Alguien que me ayude con cualquier pregunta que aparezca por Facebook, porque no puedo tener mi vista en tantos sitios a la vez. Y también alguien que me ayude con el chat de Zoom. ¿Quién me va a ayudar con el chat de Facebook? Nosotros. Ok, David y Yomara me ayudan con el chat de Facebook. ¿Quién me ayuda con el chat de Zoom? Monitorear si hay alguna pregunta que no se me escape. Ok, entonces Niurka está por Facebook y ella va a monitorear las preguntas de Zoom. Niurka me pregunta que si David tuvo 8 esposas y por qué fue permitido. Bueno, no solamente David, Salomón tuvo múltiples esposas y un sinnúmero de concubinas. A veces decimos que era un asunto cultural, casi siempre esa es la manera de explicarlo, pero vemos que el diseño original, cuando Dios establece el matrimonio con Adán y con Eva, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. No dice a sus mujeres, dice a su mujer. Y el primero, cuando leemos la genealogía de Adán, dice que Lamec fue el primer polígamo. Dice, y tomó Lamec para sí 2 mujeres. Ahí comenzó esa práctica que se ha querido justificar como algo cultural. De hecho, hay culturas en ciertos círculos del mundo musulmán donde se practica la poligamia y supuestamente el hombre puede tener tantas mujeres como pueda sostenerlas, o sea, que pueda proveer para ellas. Y supuestamente también todo lo que se le da a una tiene que darse. Eso es todo un mundo de reglamentaciones y de detalles que son propios de esas culturas. Pero el diseño bíblico dejará su padre y su madre y se unirá a su mujer. Si a veces usted con una no puede, imagínese con 2, con 20.
¿Qué más? Están como muy timiditos ustedes hoy. Tenemos un buen grupo, tanto por Facebook, tenemos... Bueno, en lo que le fluye la pregunta, pues saludamos a la hermana Silvia, que está en México. Saludamos también a María Irizarry, la madre de David, que también está con nosotros. Nos visita Pito Orengo. También está con nosotros Eileen, Noemí. Sí, lo estás haciendo increíble. Y cada vez que yo Ok. Seguimos. ¿Cuál es la próxima pregunta, inquietud, comentario, entrevista? Venga, mi gente, vamos poniendo en esto. Póngale leña al fuego. Alguien recientemente me preguntó, fuera de cámara, o sea, en otra ocasión, acerca de el hecho de que Juan dice que Jesús bautizaría en Espíritu Santo y fuego, y que si Jesús practicaba el bautismo como lo hacía Juan el Bautista. Pero lo cierto es que la Escritura nos dice que los discípulos de Jesús bautizaban, pero Jesús no bautizó a nadie en agua, porque el bautismo de Jesús no era en agua, iba a ser con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, hay una escritura, Juan capítulo 4, que dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y luego dice el verso 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Ok? Se continuó la práctica del bautismo en agua. Sin embargo, Jesús, según nos dice la Escritura, no bautizó a nadie en agua, porque después de su muerte, Él iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. También eso se queda así un poco abierta, esa situación del fuego, ya que en el contexto, cuando lo menciona, se está refiriendo a juicio. Eso no quita que algunos entienden que el fuego es también una dosis de purificación, y en ese sentido, pues mientras el fuego de Dios sea para purificar su pueblo, estamos bien. Ahora hay un bautismo en fuego que va a ser para los inicuos, que va a ser para los injustos, para los malvados, para los no creyentes, que tiene que ver con infierno, tiene que ver con fuego eterno. Nada tiene que ver con nosotros, nada tenemos que ver nosotros con ese bautismo en fuego del que habla Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús. ¿Qué más? No veo a Ángel. ¿Ángel está conectado? Cassandra, Ángel, ¿están conectados? Cassandra está conectada. Oh, sí, vi a Cassandra, ok. Ajá. Ok. yo tengo una pregunta. Ajá, Lisania. Hello, everybody. Mi pregunta es, el Evangelio, ¿de qué se trata el Evangelio? ¿Para qué es el Evangelio? ¿Para qué es el caminar del cristiano? ¿Cuál es el propósito de caminar este camino? Bueno, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. O sea que la vida eterna consiste en eso, en conocer a Dios, conocer
tiene que ver con intimidad, conocer tiene que ver con cómo piensa Dios, cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos. Por eso entendemos que la revelación que trae el Espíritu Santo debe ser algo continuo. La vida del Hijo de Dios, de la hija de Dios, tiene que estar en un constante aprendizaje. Y el Evangelio es la buena noticia de tener acceso a esa vida eterna. El Evangelio lo que hace, la palabra Evangelio lo que significa es buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que a través del sacrificio de Jesucristo tenemos acceso a la vida eterna. Pero que la vida eterna no es para nunca morirnos, porque Dios es un Dios de propósito. Por eso entonces Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. Para eso es la vida eterna, para entrar en ese conocimiento eterno de un Dios eterno. Y en ese conocimiento entonces entramos en propósitos que Él va manifestando. Estamos aquí metidos en materia, tiempo y espacio, entonces el conocerle nos va a revelar su propósito para cada uno de nosotros y también su propósito como iglesia, como cuerpo de Cristo. Pedro dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes, las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos su pueblo, ahora somos su pueblo. Entonces hay una multiplicidad de efectos que podríamos decir que tiene el Evangelio. Pero básicamente el propósito del Evangelio es reinsertarnos en comunión con Dios para tener una vida eterna. Una vida eterna que comienza aquí y ahora y que encierra un conocimiento eterno de Dios y de Jesucristo su Hijo. Pero podríamos escribir un libro de detalles que encierra el Evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero él está hablando, cuando él dice no me avergüenzo del Evangelio, está hablando de un conjunto de verdades relacionadas con Jesucristo, a lo cual se le llama Evangelio. Porque el Evangelio es un anuncio acerca de un rey, que es Jesucristo, y de un reino, que es el reino de Él. Eso es el Evangelio, pero también el Evangelio encierra que ese rey se dio en sacrificio para redención, para comprar, pagar el precio del pecado y redimir y restaurar la humanidad. Esa pregunta también tiene una respuesta, lo que se llama el querigma apostólico. El querigma apostólico era el mensaje del Evangelio resumido. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a morir por la humanidad y mediante su sacrificio tenemos perdón de pecado para tener vida eterna. Así los apóstoles resumían qué significa el Evangelio. Y eso es lo que se llama el querigma apostólico, el mensaje apostólico. Ellos no andaban predicando a Moisés, ni la ley, ni los profetas. El mensaje era Jesucristo es la revelación de Dios como Padre, vino como Hijo, murió, resucitó y mediante su sacrificio el que le acepta recibe el perdón de pecado y la vida eterna. Ahora, obviamente, ya cuando se metían a discipular a la gente, y ahí le enseñaban cómo a través de los profetas, como cuando vemos a Felipe explicándole al eunuco etíope. El eunuco estaba leyendo la escritura y no estaba entendiendo. Entonces, ¿qué hace Felipe? Felipe lo introduce al Evangelio. ¿Cuál era el Evangelio? No fue que le leyó versículos de la Biblia, porque la Biblia no la tenían como la teníamos nosotros. Él lo que hizo fue que a través de la escritura del profeta Isaías, que el eunuco estaba leyendo, lo introduce al Evangelio. Le dice, ese del que habla ahí, porque el eunuco dice, esto lo dice el que escribe por él o por otro. Dice, no, por otro, él se está refiriendo al Mesías. Entonces conecta la figura del Mesías proféticamente mencionado por Isaías y lo conecta con Jesús y entonces le presenta el Evangelio. El Evangelio es toda conexión que presenta a Jesús como Redentor, como Salvador, para obtener la vida eterna.
Amén. Ahora puede ser que tú tengas ya una idea preconcebida en el sentido de, porque a veces uno pregunta para ver si la respuesta se alinea con lo que uno tiene en la cabeza. ¿Tú tienes algo en la cabeza acerca de lo que es el Evangelio? No, básicamente era preguntando porque yo entiendo eso que usted dice, que la verdad, el Evangelio es buena nueva, es vivir la vida eterna para ganar a Cristo. Pero en sí la línea era, ¿cuál era en sí? Es lo que usted está diciendo, pero yo me hago mucho preguntas en mi mente. El propósito del ser humano aquí en la tierra a veces está dañado, está torcido, y uno vive una vida de rutina, de que conozco al Señor, estoy en el Evangelio, y a veces uno no vive a esa plenitud del Evangelio, de lo que es la vida de Dios en uno. Porque precisamente, porque la religión eso es lo que hace. La religión Ajá. lo que hace es eso que tú estás diciendo, y yo múltiples veces lo enfatizo. Le digo, si venimos el Exacto. próximo domingo a cantar 3 coritos rápidos, 2 lentos, a que el pastor lo ore por usted, y usted se va para su casa, y el lunes ya usted vuelve a su rutina y se desconecta hasta el próximo jueves, o hasta el próximo domingo, o a veces no vuelve el domingo, vuelve 15 días después o 21 días después, lo que está viviendo es una religión. Exacto. ¿Ves? Entonces, no obsta, por eso decía que cuando uno entiende que es conocer a Dios y conocer a Jesucristo, entonces, y eso es algo cotidiano, es que todos los días uno tiene que estar, wow, mire, entendí esto nuevo, me moví ahora a este nivel, ahora estoy avanzando aquí, me pasó esto en la calle, me encontré con una persona, le ministré, oré, estoy trabajando, pero dice que cuando estaban restaurando los muros, en una mano tenían la espada y en la otra mano estaban poniendo los ladrillos. Exacto. Entonces, ¿de qué habla eso? De que nosotros podemos estar en nuestras labores cotidianas, pero al mismo tiempo estamos metidos en el mundo espiritual, conociendo a Dios y dándolo a conocer. Exacto. Entonces, por otro lado, cuando Jesucristo, y en una ocasión hablé también de eso, cuando Jesucristo se puso en pie en la sinagoga y leyó el profeta Isaías, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado, y comenzó a decir, a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a proclamar el año agradable del Señor. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Exacto. ¿Ve? Pero entonces ya ahí nos estamos metiendo. Te digo que podemos escribir un libro acerca de lo que es el Evangelio. Pero los discípulos, los apóstoles, lo resumían en lo que se llamaba el querigma apostólico. Una frase breve, pero imagínate, un Dios eterno. ¿Quién lo va a conocer con 80 años de vida? Con 100. Moisés duró 120 años. Moisés, que vio a Dios cara a cara. ¿Tú crees que en 120 años Moisés conocía a Dios? No lo conoció. No. Y cuando le dice Moisés a Dios, muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria, Dios le dice, te voy a enseñar la espalda. Y después vemos a Moisés transfigurado con Jesús en el monte Tabor, en el monte de la transfiguración. Y ahí Moisés entró a una plenitud. Ahí entró a una plenitud. Pero mientras estuvo limitado en la materia, no pudo conocer a Dios a plenitud. Entonces por eso Jesús presenta, y Juan lo hace, porque Juan era un tipo que, como en una ocasión les dije, Juan estaba tratando con un contenido altamente en contra de lo filosófico, porque el Evangelio de Juan tiene una línea en contra de todo el sistema gnóstico de los griegos y de la filosofía griega. Entonces Juan habla de Jesús como verbo de Dios. Fíjense que él comienza hablando, en el principio era el verbo. Juan introduce el tema del Evangelio, no como Mateo, no como Lucas, el aspecto humano,
de Jesús. Juan entra con una dicción y unos términos y unas expresiones bastante profundas. ¿Por qué? Porque él estaba atacando, él estaba llegando a gente con pensamiento altamente filosófico. Entonces él se le va filosófico. Entonces, dependiendo de con quién Dios está tratando, el evangelio se le va a revelar según su nivel de entendimiento, pero no para que se quede ahí. Exacto. Es para que vaya. Por eso dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. Va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Yo no puedo seguir con la misma tres gloria a Dios y lo mismo tres aleluya. Algo diferente tiene que salir de mi boca. Entonces lo mismo que y también le hago referencia de que la iglesia vivía en novedad de vida. De vida. Novedad de vida. Constantemente estaba pasando algo, En el momento que nosotros nos metemos en una rutina, caímos en la religión y estamos dando vuelta en círculo, porque la rutina significa círculo, Gilgal, es rueda, es lo mismo. Incluso podemos meter en la rueda y a la iglesia y al culto. Sí. Claro. ¿Ve? Y entonces el evangelio se constituye en una rueda en la que estamos dando vuelta. Incluso hasta podemos adoptar acciones y reacciones propias del mundo evangélico, del mundo de iglesia. Pero cuando ya salí de ahí, me quité el traje de creyente y me cambio la lengua y me pongo ahora la de la semana, porque esa es para alabar a Dios los domingos. Entonces así, ¿no? Entonces, eso es una realidad lo que usted dice. Perdón, es una rutina. Perdón, y también tiempo atrás les hablé de lo que es la gran comisión y de lo que es la gran misión. Sí. ¿Se lo dije o no se lo dije? Sí. Ok, ¿por qué? Porque ya eso se trata de la aplicación del evangelio. Porque el evangelio tiene un aspecto teórico. Tiene un aspecto teórico, pero tiene un aspecto práctico. Entonces, uno no se puede quedar en el anuncio. El anuncio tiene una parte práctica. ¿Ve? Por ejemplo, nosotros vamos al Éxodo y no solamente en el Éxodo estamos hablando. Después hay una parte práctica, hay una parte tangible, hay una parte que hay que bregar con ciertas cosas. Entonces, el evangelio no es nada más teoría. Por eso dice la palabra, si confiesas con tu boca, ¿ve? Si cree en tu corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tiene que haber una evidencia. Jesús dice, por los frutos se conoceréis, y no solamente decir, tiene que haber un aspecto práctico. Entonces, el evangelio mismo llega a un punto donde Jesús dice, bueno, ahora este evangelio, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra, por tanto, vaya y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ese es un aspecto del evangelio, ese es el aspecto teórico, pero hay que llevarlo a la práctica. Si no discipulamos gente, no estamos viviendo el evangelio a toda su plenitud. Si no somos partícipes de libertar a los cautivos, a los oprimidos del diablo, no estamos participando en la parte práctica del evangelio. Si no estamos ofrendando, si no estamos aportando a la obra de Dios, o sea que hay una multiplicidad de aspectos prácticos que se derivan de la vivencia de lo teórico. Hasta para conducir, a usted le hacen un examen teórico, ¿verdad? Se llama examen teórico. Sí. Ahí uno dice que no se pasa la raya, que el semáforo amarillo significa tal cosa, que la señal de ceder el paso, pero después cuando salimos a conducir, ¿cuánto andamos según lo que pusimos en el examen? ¿Me está entendiendo? Claro. Al momento de la práctica, no necesariamente estamos conduciendo como aprendimos que teóricamente debía de hacerse. Para pasar el examen, uno pone lo correcto, pero después para conducir es que se sabe de verdad si uno lo está haciendo conforme a la normativa y la regla de conducir. Entonces, con la palabra pasa lo mismo. Botella. Con la palabra pasa lo mismo.
podemos en teoría decir una cosa, pero al momento de la práctica resulta que es otra. Exacto. Pero en sentido más estricto, evangelio incluso era una palabra que se utilizaba en el argot, en el lenguaje del ejército, y tenía que ver con buena noticia. Era lo que pasaba cuando un soldado regresaba al evangelio, regresaba al campamento con el evangelio. Significaba que traía buenas noticias. Cuando el que estaba en la batalla regresaba a la ciudad o regresaba al campamento y venía cabalgando o venía corriendo y decía Evangelium, 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 todo el mundo se ponía contento porque eso significaba que traía buena noticia de que el ejército había avanzado o que el ejército había ganado una batalla o había conquistado nuevos terrenos. Cuando se venía diciendo Evangelium, todo el mundo se ponía contento y celebraba. Entonces, Jesús toma esa palabra de ese lenguaje y se utiliza en el contexto bíblico neotestamentario para, si te dicen a ti evangelio, para que tú te pongas contento porque te vienen con buenas noticias. Pero así no necesariamente es que nuestra cultura lo entiende. No. Porque hay quienes el evangelio les es mala noticia. Porque la referencia que tienen del evangelio es falda larga, no te afeitas, no te maquillas, no esto, no lo otro. Y cuando tú le dices, mira, tú conoces del evangelio, quieres salir corriendo, porque para ellos el evangelio es mala noticia. En realidad. Entonces, ¿cómo usted ve, si estamos en el evangelio, estamos años y años en el evangelio, uno ve personas que están bajo un efecto de depresión, de un espíritu de miseria, con tristeza o tan enfermo? Yo sé que uno tiene que llevar todo. Pues hay enfermedades que son demoníacas, hay enfermedades que son del cuerpo y hay enfermedades que uno se la causa también. Pero no me explico a veces, y no es juzgando, pero a veces no me explico cómo uno llamándose cristiano y estando tanto tiempo en la iglesia, uno puede tener tantas situaciones cuando el evangelio es buena noticia, es libertad, es vivir como usted dice, para ganar la vida eterna, no solamente algún día, sino aquí en la tierra. Correcto. Y cuando uno ve esas cosas, uno dice, ok, nadie salva a nadie. Pero entonces, ¿qué genera el evangelio en esas personas que no hay porque si entendemos el evangelio también es dinamita, es potencia. ¿Qué genera en esa persona el evangelio? ¿Qué está sucediendo? Si la gente está ahí y tiene tiempo el evangelio, quiere decir que es cristiana. Te voy a decir algo. Bienvenida al club de los frustrados. Eso es lo que te voy a decir. Bienvenida al club de los frustrados. Porque hasta cierto punto entiendo lo que tú dices y lo comparto. Y es a veces lo que muchos de nosotros, no solamente tú y yo, muchos de nosotros, muchos de los que están en la transmisión, experimentamos un cierto nivel de frustración cuando quisiéramos que la gente pueda sentir lo que uno siente, entender lo que uno entiende, vivir lo que uno vive. Pero lo cierto es de que cuando vamos a la escritura, primero, cuando hablamos de la parábola del sembrador, dice que hay 4 tipos de personas. Los psicólogos dividen la gente que si sanguíneo, que si colérico, que si flemático. Y la palabra, Jesús mismo, divide los corazones en 4 tipos de corazones. Y esos corazones están representados en los terrenos donde cae la misma semilla. Y solamente hay un terreno donde la semilla cae, fructifica y da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, uno puede tener en la iglesia, uno puede tener de vecino un evangélico, al frente de mi casa vive un cristiano.
que ese terreno no es el terreno donde hubo fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Ese terreno es donde cayó la semilla y al momento recibe con gozo, pero cuando vienen las aflicciones de este mundo, la semilla se ahoga. Entonces, uno puede tener en la iglesia gente con buenas intenciones que la semilla se ahogó, pero el terreno vuelve y se expone a la palabra, a ver si ese terreno ahora ya se le quitaron la piedra y de repente la semilla ahora cae bien. Porque no solamente hay gente que está en proceso de conversión fuera de la iglesia, nosotros podemos tener gente en proceso de conversión dentro de la iglesia. Nosotros podemos tener gente que ha nacido del evangelio, pero el evangelio no ha nacido en ellos. Claro. Nosotros podemos tener gente que nacieron en el evangelio, pero no han nacido del espíritu. Claro que sí. Y están tan acostumbrados al sistema del culto y de la adoración y toda la cosa, que eso es parte normal para ellos. Y todavía no han tenido un encuentro con Jesucristo. Exacto. Yo he oído hasta de pastores que se han convertido. Ujú. ¿Tú sabes lo que es tú predicando el evangelio y todavía tú no haberlo entendido? Exacto. Porque hay gente que está en el evangelio por profesión. Sobre todo Ya. en esta cultura hay gente que está en el pastorado por profesión. Son pastores como otra gente es plomero, doctor, maestro, como cualquier otra profesión. Hay gente que va a un seminario como ir a la universidad a estudiar biología, química, sin vocación ninguna, sin llamado ninguno, sino como una alternativa, como voy a ser psicólogo o voy a ser que sí o qué, voy a ser pastor, voy a hablar de la Biblia, voy a orarle a la gente, casarlo, bautizarlo, enterrarlo, y eso es una profesión. Sí, eso es verdad. Entonces, por eso es altamente de valor cuando el apóstol Pablo dice, cada uno esté convencido en su propia mente si es de Cristo. Amén. Porque uno tiene ciertas evidencias externas, y por el Espíritu uno puede discernir, pero al final del día, al final de cuentas, los corazones lo conoce solamente Dios. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. El Evangelio, Pablo dice que es dinamita, es poder, es dinamita. Cuando él dice el Evangelio es poder de Dios para salvación, está diciendo es dinamita. Y sí, uno a veces quisiera meterle 2 dinamitas en la boca para que adoren, para que alaben. Pero tenemos que ser pacientes porque cada quien tiene una forma, un trato Dios tiene con cada quien. Pero parte del proceso, no digo que sea una solución mágica, pero la exposición es de vital importancia. No solamente estoy hablando de ir a culto, porque hoy te reitero, usted puede ir a hay iglesias que tienen culto todos los días. Todos los días. ¿Ve? Nada y nada. Hay gente que están con culto todos los días y después en la casa son un desastre con el esposo o el tipo es un desastre con la esposa, con los hijos, tiene mal testimonio en el vecindario, le coge prestado a medio mundo, no le paga a nadie y el tipo va todos los días para la iglesia. Wow. ¿Me entiendes? O sea que cultear tampoco es la solución. No. Es una vida personal de búsqueda y de entrega y de intimidad con Dios. Amén. Y en ese proceso, pues, cuando estemos juntos, los que estamos más encendidos, nos vamos a apoyar, nos vamos a sentir más en la misma página. Los que están menos encendidos, pues tal vez se motivan con los que ven más encendidos. Hay personas que me han escrito y me dicen, wow, yo quisiera hacer vídeos como lo hizo este o aquel. Y yo le digo, no, usa de referencia, pero no te tiene que parecer a nadie. Lo hiciste bien, exacto, sigue para adelante. Pero, dice la palabra, que cuando oigamos que aquel día se acerca, nos motivemos los unos a los otros.
Algunos piensan que ese día se está refiriendo a la venida de Jesucristo. Otros dicen que se está refiriendo a cuando hay reunión de los santos. Por ejemplo, hoy en la transmisión. ¿Cuánto? No para que me respondan. Pero ¿cuántos de ustedes hoy en la mañana dijeron, ay, hoy es martes, hoy hay transmisión? Déjame invitar 6, 7 gente de mi contacto para que sepan, se acuerden que esta noche, que usted no tiene que esperar que yo le diga, tienen un minuto para que manden los contactos. Y yo sé que hay algunas personas entre nosotros que lo hacen, pero no lo hacemos todo. Ahora se acaba la transmisión aquí en Facebook. ¿Cuántos dicen, déjame entrar a mi cuenta de Facebook, déjame poner la transmisión de hoy en mi página para que los 50 gente que tengo de contacto, los 30 que tengo, los 150 que tengo, los 200, se expongan? Y esto no se trata de yo coger brillo ni de yo coger vitrina. Yo no necesito vitrina. Es lo que estamos hablando, lo que estamos compartiendo. Entonces, cuando eso ocurre, yo me estoy haciendo parte activa de que el evangelio avance. ¿Me entiendes? Entonces, pero si estoy también metido muy en mi comunión con el Señor, mi evangelio, mi Cristo, mi cielo, mi Biblia, mi promesa, mi bendición y todo mi, entonces mejor me voy para Walt Disney y sustituyo a Mimi. Entonces es un balance. Y yo creo que vamos por buen camino, en el sentido de que nuestra comunidad de fe, nuestra iglesia como remanente, estamos madurando, la gente está aprendiendo, están avanzando, y todos estamos en un proceso porque todos tenemos que crecer a la misma estatura que la de Jesucristo. Todos estamos en diferentes estaturas, todos. A veces uno tiene cierto nivel de frustración bueno, porque uno quisiera ver la cosa con más avance. Uno quisiera ver cierta gente más activa, más entusiasta, más entusiasmado acerca de su fe, con una adoración más expresiva. Mira, ahora comenzando la reunión, yo le dije, abre el micrófono y vamos a orar. Yo no me oí la voz de Catherine. Yo no oía más a nadie. Si alguien más oró, tal vez estaba en el fondito, más bajito y cosas. Pero si decimos vamos a orar todo, es que si oigo un burum bum bum, que si oiga bla, 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 estamos orando todo al mismo tiempo. Aunque no se entienda, no pasa nada. Es el momento para que no se entienda. Es el momento para que oremos todo. Abra su micrófono, ore. Abra su micrófono y ore. No deje el micrófono cerrado, porque entonces lo que se está queriendo provocar, usted se está inhibiendo. Y entonces, de repente, algo que hoy Dios quería romper en usted para bendición, si se queda con la boca cerrada, no se activa. Lo mismo que pasa, póngase de pie, venga para acá adelante. Todas esas son acciones que causan rompimiento. Y siempre estoy frenado, siempre estoy trancado, y siempre estoy frenado, y no hace ninguna diferencia. Dios te dio el corazón, no pasa nada si voy aquí. No, hay cosas que generan cambios. Claro. La unión, el mismo pensar. Estar unidos y la unión, el mismo pensar. Correcto. Es hacer potencia. Correcto. Así que abra su micrófono y por 30 segundos glorifique a Dios y dele la gracia por este día, dele la gracia por algo. Amén, sí, Señor, en el nombre de bendiga su hogar, bendiga esta transmisión. Si usted no sabe orar, abra el micrófono que el Espíritu Santo le va a enseñar a orar. Si no tiene nada que decir, diga gracias Dios. Te adoro. La bendición de poder escuchar tu palabra, Señor, y poder enseñar. Gracias, Señor, por permitirnos ser elegidos, Señor. Bendecimos los que están conectados por Facebook, bendecimos los que están conectados por YouTube, bendecimos los que están en la transmisión de Zoom. Oramos para que la vida de Cristo, el Espíritu de Dios, vivifique tu espíritu y tú puedas conectarte en una intimidad diaria con Él
Que la gracia de Dios te sostenga, que el Espíritu de Dios te fortalezca, que nada ni nadie pueda oponerse en contra del propósito de Dios en tu vida. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús, levántate, resplandece, porque te ha venido tu luz y sobre ti se halla la gloria del Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¡Hey! ¡Qué lindo! Gloria a Dios. 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 Pastor, pregunta de Facebook. Ajá. Pastor, ¿me puede aclarar Pedro 3:17? ¿Primera o segunda? Ahí lo dice. Bueno. Lo que dice antemanos guardados, no sea a que arrastrados por error, por los inicuos, caigáis en nuestra fuerza. No sé. Ok. Eso es segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Las malas costumbres, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. La mala junta puede contaminar tu fe. Aquí lo que está diciendo los inicuos, entiéndanse, los no creyentes, los que no sirven a Dios, los que no siguen a Dios, los que no son hijos de Dios. Si causan influencia negativa en ti, como hijo de Dios, como hija de Dios, si esa influencia es negativa, pueden arrastrarte al error. Y entonces tú caer de tu firmeza. ¿Y qué dice la palabra? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, es esencial mantenernos rodeados de gente de fe, de gente que ama a Dios, gente que honra a Dios, para que influyan en nosotros de forma positiva. Y si nosotros vamos a tener interacción con gente que no es de fe, gente que no sirve a Dios, que seamos nosotros los que influyamos en ellos, no ellos en nosotros. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Y esa es la palabra de advertencia que sale ahí en Pedro 3:17. Guardémonos, no sea que por el error de los inicuos caigamos de nuestra firmeza. Y la palabra inicuo puede ser amplia, porque el inicuo es todo aquel que yerra, que se equivoca. Podríamos tener un hermano o una hermana en la fe que esté actuando de forma inicua, de forma errada. Entonces es necesario de que nosotros guardemos nuestro corazón, porque como dice la palabra, las malas conversaciones corrompen, dañan las buenas costumbres. Sí, es verdad. Bueno, entonces, hay una pregunta de Niorca que dice: Pastor, hábleme porque algunos cristianos tienen esa inquietud y ese problema, que quieren que uno deje el make-up, los pantalones, porque que estamos en pecado constantemente. Ok. Ellos no están de acuerdo con eso. Bueno, acuérdense que cristiano es cualquier cosa. Cristiano es cualquier cosa. Hay una... Dame un segundito, a ver si tengo aquí algo a la mano.
Déjame buscar una escritura. Mira, hay una escritura en Ezequiel. Voy a ponerla de este lado. Refer chapter. Dios está hablando en Ezequiel. El profeta habla. Ok. Si buscan Ezequiel, los que tengan acceso a la Biblia, en Ezequiel 16, hay otras escrituras, pero me voy a remitir a esta, porque es bastante completa en lo que concierne a las malas interpretaciones del maquillaje, de los adornos, de los aretes, de los zarcillos, de las joyas. Aquí hay una escritura que habla bastante explícitamente de esto. Y en el capítulo 16 de Ezequiel está hablando de Jerusalén, pero entonces hace una referencia de lo natural para también hablar de lo espiritual. Y dice en el verso 1, vamos a leerlo: vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día en que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive, sí te dije, cuando estaba en tus sangres, vive, te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Está hablando aquí en el sentido espiritual de Jerusalén como nación y como expresión del pueblo de Dios. Ahora sigue diciendo, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y te lavé de tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Ahora oiga, te vestí de bordado. Comience a ver la expresión de lo externo. Te vestí de bordado. Te ceñí, te calcé de tejón. Te ceñí de lino y te cubrí de seda. Eso lo está haciendo Dios con Jerusalén. Es un aspecto externo que Dios está describiendo, aunque habla de lo espiritual, pero lo espiritual también tiene una expresión externa. Y entonces luego dice, en el verso 12, en verso 11, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. ¿Quién fue que se detuvo a hacer todos esos detalles de decoración y de embellecimiento externo? A la mujer, Jerusalén, representando el pueblo de Dios en esta profecía,
en esta descripción. ¿Quién está haciendo todo eso? Dios. Dios es que está adornando y es bien expreso en cómo la adorna con vestidos de calidad, de lino, con tejón, con diadema, con zarcillo en la nariz, zarcillo en las orejas. La adorna, verso 13, así fuiste adornada de oro y de plata. Tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Y luego dice, comiste flor de harina, trigo y miel y fuiste hermoseada. Ahora, cuando viene el juicio de parte de Dios, aquí es donde the rubber meet the road. Aquí es donde la cosa entra en contacto para romper esquema. Cuando Dios trae juicio sobre Jerusalén, sobre su pueblo, entonces Dios dice que le va a quitar todo eso que le puso. Dios le va a quitar los zarcillos, Dios le va a quitar el oro, Dios le va a quitar la plata, Dios le va a quitar los ornamentos, al punto tal que en una escritura dice que lo llevaría al cautiverio con las nalgas al aire, porque el juicio de Dios comienza a quitar cosas que te dejen vergüenza. Es decir, que cuando vamos a la escritura, el asunto de adorno es Dios que lo pone, y no tenerlo es significado de juicio y de pobreza. Ahora, estamos promoviendo con eso que póngase toda la parafernalia encima. No, porque también la escritura dice que el atavío de la mujer sea el de un corazón apacible. Es decir, que de nada sirve que tenga mucho maquillaje, mucha bonitura externa y por dentro sea un sepulcro blanqueado. Pero eso no quita de que los adornos juegan un papel que hasta Dios mismo adorna a Jerusalén. Lamentablemente hay ciertos círculos aún dentro de las iglesias llamadas cristianas que fomentan, que propugnan que la mujer no se maquille, que la mujer no se afeite, y casi que toda esa normativa casi siempre son para las mujeres, aunque también a veces alcanzan los hombres. A veces hay doctrina de que el hombre no se puede dejar la barba. Hay unos que están en favor de la gile, el hombre tiene que afeitarse. Otros dicen que no, que el hombre tiene que dejarse crecer la barba. Otros que si el pelo del hombre, si se lo deja largo, es deshonroso. Otros no, que el hombre tiene que dejarse crecer el pelo, porque los nazareos se dejaban crecer el pelo, el hombre que honra a Dios no se deja cortar el pelo, se lo deja crecer. El reino de los cielos no consiste en nada de eso, en nada de eso. Pero, al final de cuentas, la gente se asocia con lo que creen, lo que ellos creen, y lo que promueven, lo que ellos creen que debe ser promovido. Y sobre todo, cuando uno está así en el medio, en las redes y siendo la persona de uno expuesta, pues se va a encontrar con mucha crítica y muchos detractores. Por eso es parte del camino.